Para la pregunta 89 tenemos la siguiente información. Considere la siguiente reacción y las masas molares de los reactivos y productos. Entonces tenemos una reacción muy común de forma industrial, que es el fósforo, P4, o sea, 4 átomos de fósforo, que reaccionan con cloro gaseoso para formar PCl3 o cloruro de fósforo, que así se puede llamar, y pues vemos que en esta reacción hay ya el balanceo estequiométrico establecido. Entonces tenemos que para una mol de fósforo se necesitan 6 moles de cloro gaseoso y se forman 4 moles de PCl3, ¿cierto? Posterior a esa reacción, pues entonces en la parte inferior tenemos el compuesto, cada uno de ellos y su masa molar. Así no podamos nosotros durante el examen tener alguna herramienta como la calculadora y como la tabla periódica, circunstancialmente pues en este momento de aprendizaje sí podemos indicar que estos son los pesos correspondientes a la sumatoria de cada uno de los átomos que pertenecen los elementos, es decir, el fósforo pesa 31 y 31 por 4 son 124 gramos sobre mol, es decir, por cada mol de ese elemento hay 124 gramos. El cloro pesa 35.4, 35 por 2 átomos que existen en la reacción, pues sería 70 gramos mol, y el fósforo, que sería 31 más 35.4, 35 por 3, nos daría 137 gramos mol. Bueno, esta es la información que nos brindan de contexto en la pregunta. De acuerdo con la información anterior, si reaccionan 124 gramos de fósforo con 210 gramos de cloro gaseoso, ¿cuál sería el reactivo límite? Entonces esta pregunta es netamente disciplinar, es decir, va acompañada de un trabajo químico y que pues en nuestra actividad escolar en algún momento debimos haber observado, que es la estequiometría de reacciones. ¿A qué se hace alusión a la estequiometría? Es aquel procedimiento matemático en donde cumplimos la ley de la conservación de la masa y realizamos cálculos para determinar la cantidad de reactivos, productos que se pueda formar en una reacción. El reactivo límite es aquella sustancia que se va a consumir totalmente en la reacción. En este caso nosotros tenemos dos reactivos, el P4, es decir, el fósforo, y el cloro gaseoso. Por eso nos dan cantidades de los dos reactivos. Entonces, ¿cuál de ellos sería un reactivo límite? En nuestra actividad escolar generalmente estos trabajos se hacen con un proceso de factores de conversión, hay que hacer unos cálculos matemáticos, pero también se puede sacar de una manera lógica sin necesidad de hacer tantos tratamientos matemáticos, que es lo que nos está pidiendo puntualmente la pregunta. Bueno, entonces vamos a ir mirando cada una de las premisas y la información que tenemos pertinente. Entonces, la primera opción es la A e indica lo siguiente: el cloro, porque reaccionan en su totalidad 210 gramos de cloro y queda la mitad de P4 sin reaccionar. Entonces, preguntas tanto disciplinares como de orden coherente, o sea, es decir, el enunciado de la pregunta, la afirmación y el adverbio porque me permiten tener una coherencia con la justificación. Entonces tiene que haber una conexión entre esas tres premisas para contestar bien la pregunta. Aquí ocurre algo particular y es que hay muchos juicios que son objetivos y que son determinantes, y que en preguntas como estas, si yo no tengo una actividad de matemática avanzada de procedimientos, pues no puedo ir aseverando las situaciones que se me presentan en las respuestas sin ninguna justificación coherente. Me explico, que nos dicen, el cloro al parecer en la respuesta A es el reactivo límite, porque reaccionan en su totalidad 202 gramos de cloro. Eso en ningún momento nos los está afirmando la información que nos dan en el enunciado. Nos están dando es la masa, nos están dando el balanceo de la reacción y nos están dando unos valores a reaccionar, pero no nos dice que en su totalidad, la palabra totalidad semeja de que se acabó todo y que hay una aseveridad objetiva, es decir, no puedo generar una hipótesis y es contundente. Entonces debe haber una palabra, una información en el enunciado que me permita aseverar esto. Como en este caso no, ya ahí tiene una falta de coherencia la respuesta o la justificación de esta respuesta. Y más aún cuando seguimos leyendo y queda la mitad de P4 sin reaccionar. La mitad ni de 210 es 124, ni en ninguna de los gramos mol y en ninguno de los datos que nos muestra la tabla ni el enunciado nos proveen a decir que exactamente queda la mitad.
Así que la premisa A o la justificación y la respuesta A no nos corresponde. ¿En qué sentido? No que no pueda llegar a suceder, porque si hiciéramos un cálculo matemático estequiométrico más largo, pueda que nos dé ese valor, pero en el momento de la pregunta nosotros no tenemos cómo justificar ni tenemos las herramientas cuantitativas para aseverar esa información. Por lo tanto, la opción A no correspondería. Opción B, ya nos dicen que el reactivo límite es el fósforo, porque hay menor masa en gramos que de cloro. Eso sí es verdad, ¿cierto? Eso lo podemos justificar, me refiero a que es coherente con lo que nos dan aquí. Pero cuando nosotros hablamos de reactivos límites y reactivos en exceso y estequiometría, la unidad por excelencia es el concepto mol, porque en gramos yo tendría que saber, por ejemplo, hacer un proceso matemático de establecer los gramos de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque en la reacción efectivamente me muestran masa molar, pero de cada átomo. Cuando está en la reacción nos muestran son los coeficientes estequiométricos, es decir, moles. El balanceo de materia que se hace en la reacción no es en gramos, es en moles. Y sí, pueda que el fósforo tenga menos gramos dados para la reacción, pero eso no me justifica que sea el reactivo límite porque no está manejándose en moles. En primer lugar. En segundo lugar, nosotros no podemos aseverar que esos gramos al pasar a moles, porque tendríamos que hacer un cálculo que nos requiere pues hacer un procedimiento con calculadora o pues un poco más amplio, pues nos permita saber que la masa es menor que el cloro. Entonces, por ende, nos queda faltando información más asertiva en el enunciado para indicar que la opción B sea correcta. Entonces, en este caso tampoco nos corresponde ser la respuesta a la pregunta. Opción C. Nuevamente nos dice que el cloro es el reactivo límite porque según la relación estequiométrica siempre se necesitan 6 moles de cloro sin importar la cantidad de P4. Miremos esta premisa, ya nos hablan de una relación estequiométrica. Esto que se ve en la parte superior, no en la información de masa molar, porque pues la masa molar también se emplea en otros procesos no estequiométricos, pero esto es fundamental, el balanceo de ecuaciones para iniciar o explicar un proceso estequiométrico. Ya entonces la opción C nos da palabras claves para poder contestar nuestra pregunta. Ahora tenemos que confirmar que lo que nos está diciendo es verdad. Si 6 moles de cloro siempre se van a necesitar sin importar la cantidad. Cuando se hace referencia a la cantidad de fósforo es la cantidad en gramos. Entonces, ¿cómo se hace esa relación entre gramos y moles? Independientemente de que yo, por ejemplo, tenga 124, 500 gramos de P4, siempre el balanceo me va a dar una mol. Así que siempre se va a necesitar 6 moles de cloro por una mol de P4, estequiométricamente hablando, sin importar la cantidad de sustancia que yo tenga en los reactivos en gramos. Estos gramos pueden variar tanto para el fósforo como para el cloro, pero en la relación estequiométrica que nos dejan claro aquí en la opción C, siempre se van a necesitar 6 moles por una mol de fósforo. Entonces no importa la cantidad de fósforo. Así que esta sería la opción correcta para explicar esta pregunta. Sin embargo, miremos la opción D, el fósforo porque su masa molar es casi el doble del cloro. Miremos el 124, casi el doble sería 140, pero una pregunta de este orden tan específica no se puede aseverar nuevamente que sea el casi 200, casi la mitad, casi 300, no, tiene que haber información concreta y concisa que no nos haga digamos, relacionar hipótesis que sean falsas, por así decirlo. Entonces, la opción correcta sería la C. Adicional a esto, sí quiero como que tengamos en cuenta lo siguiente. En esta pregunta puntualmente hay información que nos dan como distractor. ¿Qué significa información de distracción o un distractor? Toda esta información de masas molares y compuestos generalmente se usan para hacer cálculos matemáticos cuando ya tenemos herramientas como la calculadora, como la tabla periódica, entre otras.
¿cierto? Entonces, el distractor grande es asumir que estos valores corresponden a un proceso estequiométrico de reactivo limitante. Esto nos sirve para factores de conversión, más no para analizar la cantidad de moles o las relaciones estequiométricas que se tengan dentro de la ecuación y dentro de lo que estamos observando en la pregunta. Así que vamos a encontrar, y puntualmente este es un claro ejemplo, de que hay preguntas que no corresponden toda la información a ser asertiva. Algunas tienen este tipo de información que son distractores y que nos permiten disvariar sobre las respuestas. Entonces hay que tener cuidado y ser muy analítico en las palabras que manejan las respuestas. Miren que ninguna de estas opciones habla de una relación estequiométrica como si lo hace la C. Y es puntualmente lo que vemos en la parte superior, en esta parte de la relación estequiométrica de la reacción puntualmente. Entonces hay que tener en cuenta esto. Entonces, para que tengamos claro, pues para la pregunta 89, nuestra opción correcta sería la C.